La globalización desde la perspectiva del ojo mexicano. Antes de entrar de lleno al tema, debemos conocer cuál es realmente el significado del término. Para Ulrich Beck, sociólogo alemán, la globalización tiene que ver con la vinculación de las naciones y la voz que tienen las minorías en sucesos internacionales. La globalización nos permite relacionarnos con personas fuera del país y nos brinda la posibilidad de estar presentes en otros eventos mundiales. Claro, este es un asunto multidimensional y tiene su lado bueno, su lado malo. Podemos ver que en lo económico se ve el aumento de la comercialización y negociación entre países. En lo político se divulga el valor de las libertades y derechos humanos. En lo social se incrementa la empleabilidad y permite mayor acceso a información global. Ahora bien, en lo cultural hay mayor influencia artística y diversidad cultural. Sin embargo, también trae consecuencias negativas, como una censura en la libertad de expresión política. En la educación, una ampliación en las redes de crimen organizado, además de inversiones que solo favorecen a países desarrollados, excluyendo a los tercermundistas. Bueno, desde mi punto de vista, la globalización comprende muchísimos aspectos. Número 1, el social. Número 2, económico, o en su efecto socioeconómico, cultural, de educación, y forzosamente es necesario para las comunidades o para los grupos sociales, ya que con la globalización se logra que la cultura se transmita, que todos estemos en sintonía en todos estos aspectos que acabo de mencionar. Entonces, si tenemos la globalización, podemos crecer como comunidad, crecer como país de manera nacional y de manera internacional, desde mi punto de vista. Muy bien, yo les voy a hablar un poco de la historia de la globalización, la cual Jeffrey Sachs divide en 7 grandes eras. En cada una de ellas tiene lugar una oleada de cambios tecnológicos e institucionales que interactúan entre sí. La primera de estas oleadas corresponde con el periodo paleolítico. En este periodo, pequeños grupos de seres humanos salieron de África para dispersarse por todo el mundo. La segunda oleada se produjo en el Neolítico. En ella aparecieron los asentamientos humanos permanentes en aldeas dispersas. La clave estuvo en el nacimiento de la agricultura hace aproximadamente 11.000 años. La siguiente etapa de la globalización se inició en el año 3000 a.C. con la domesticación del caballo. Este hecho permitió la realización de grandes viajes y mejoró el transporte, y también aportó la energía de origen animal a las labores agrarias, además de fortalecer la capacidad militar y permitir las comunicaciones rápidas. Después vino la era clásica entre el año 1000 a.C. y el 1500 de nuestra era. Este periodo vio el nacimiento de civilizaciones muy dinámicas que sentaron las bases de nuestro mundo, y la mayor parte de las religiones más importantes del mundo surgieron en esta época, junto con las grandes escuelas filosóficas de la antigüedad. La invención de la máquina de vapor a finales del siglo XIX inicia la siguiente era, la revolución industrial. Es el invento que ha tenido más consecuencias debido a que liberó a la sociedad de sus límites orgánicos. La revolución industrial multiplicó la energía, el trabajo y el poder militar, y con ella vino la sociedad industrial. Y por último, desde el año 2000 estamos en la era digital. La revolución digital está transformando todos los aspectos de nuestra vida, de la economía y del trabajo. Las máquinas pueden transmitir, almacenar y manipular datos con una capacidad y una velocidad inimaginables para la mente humana. La era digital puede ser una época de gran esperanza para acometer estos desafíos. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que las tecnologías pueden crear conflictos, permitir el control de la sociedad, etc. Pero la globalización es una elección. Puede conducir a lo bueno o a lo malo. Por ello es preciso compartir la responsabilidad y la prosperidad global. Ventajas y desventajas de la globalización. Tenemos 4 áreas y la primera sería la economía. El mayor intercambio económico y comercial que hay entre los países, como por ejemplo México y Estados Unidos. Algunas desventajas de la economía serían las prácticas intervencionistas y el aumento de la desigualdad y el desempleo. En el área de la tecnología
tenemos ventajas sobre el mayor intercambio tecnológico entre naciones, la aceleración del aparato productivo y científico, la comunicación global en tiempo real. Todo lo que sucede, sabemos lo que está pasando en el mundo gracias al Internet. Una desventaja en el área de la tecnología sería la tecnología sustituye la mano de obra no calificada y el aumento de la desigualdad generada por falta de acceso a la tecnología. En el área de cultura tenemos la ventaja de la multiculturalidad y mayor riqueza lingüística. Como vemos ya algunas ventajas sería la transculturalización y en desventajas tendríamos la desaparición de lenguas y dialectos autóctonos. Ventajas y desventajas en el área del ambiente es que fomenta el turismo, pero a la vez genera daños al medio ambiente. En general no creo que sea malo estar globalizado, pero sí creo que influye. Por ejemplo, si hay países mejores, con mejores tecnologías, con mejor educación, por ejemplo, que en México, porque en México, como les decía, estamos un poquito atrasados en cuanto a todo esto. Creo que influye en que más mexicanos se quieran ir a otros países que les va a ir mejor, pues. Entonces como que vamos a ir perdiendo personas que se van a otros lados para desarrollarse mejor allá. Entonces creo que se vendría siendo un punto malo, pero realmente creo que sí todos deberíamos de desarrollarnos y ser potencias en todos los niveles. Una de las ramas que forman parte de la globalización y del capitalismo viene siendo la acumulación de capital. Karl Marx, quien fue uno de los mayores filósofos del siglo XIX, establece la acumulación de capital como una ley en la que si el capital crece, la población también. Sin embargo, esto menciona que al incrementar las condiciones de vida y reproducción dentro de nuestra sociedad, una gran parte de la población se reproduce en condiciones de bajos recursos. En el año 2017, el Instituto Nacional Electoral, INE, publicó una declaración de principios al respecto. La modalidad de acumulación capitalista imperante en México es la causa de las condiciones de atraso y subordinación de nuestra economía, de haber creado un mercado interno estrecho, de instalar una capacidad productiva tecnológicamente obsoleta e insuficiente. La característica esencial del capitalismo es la motivación para obtener utilidades. En una transacción de intercambio voluntario, ambas partes tienen sus propios intereses en los resultados, pero ninguna puede obtener lo que quiere sin tener en cuenta lo que quiere la otra. Es este autointerés racional lo que puede llevar a la prosperidad económica. Definitivamente el sistema económico no es justo para todos, existen distintas clases sociales, no todas las personas están preparadas o tenemos conocimiento justamente sobre este tema, entonces eso no nos permite probablemente ir escalando o ir continuando para mantener ese sistema económico. Justamente la explotación de muchas empresas o empresas que llegan del extranjero y que desconocen cómo son algunos lineamientos o reglamentos de las sociedades que nosotros manejamos aquí en México, pues hacen que justamente exista esa desigualdad en algunas ocasiones. Como conclusión nos queda que el objetivo de un estado de bienestar es proteger de riesgos sociales como vejez, desempleo o discapacidad. Es imposible hablar de un estado de bienestar en un país donde 85.7 millones de personas reportaron en 2020 tener al menos una carencia social, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o Coneval. Esta cifra equivale a casi 68% de la población total. Para que México avance hacia un estado de bienestar, el gobierno federal necesita reflejar esta prioridad en el presupuesto y en el diseño de sus programas. Esto implica replantear una estrategia enfocada en transferencias monetarias que solo compensan el ingreso para invertir más y mejor en salud, educación o generación de empleos. Solo así los mexicanos tendremos mayor seguridad durante nuestras vidas, incluso después de la llamada Cuarta Transformación.